Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Se les saluda a su hermana Brigitte Almendaris. El día de hoy quiero decirte que el libro de Isaías 59 nos habla confesión del pecado de Israel. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Cuando nosotros leemos este capítulo, estos versículos, que usted lo puede ir a estudiar completo, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos está hablando de su pueblo. ¿Okay? Y nosotros sabemos espiritualmente que si el Señor no nos muestra lo que hay en nuestros corazones, no nos muestra lo que hay en nuestras vidas, nosotros no podríamos conocer de repente las áreas en las que nosotros tenemos que encaminarnos y las áreas que tienen que ser enderezadas porque están torcidas muchas veces. Y el Señor es grande y su misericordia para siempre, que nos guía y nos dirige y nos hace de hecho saber y sentir por qué a veces tomamos decisiones. A veces nosotros podemos tomar una decisión y de repente creemos que la estamos tomando bajo un buen sentir o una buena raíz, y el Señor nos está haciendo alerta de que no, de que esa decisión quizás no es incorrecta, pero la estás tomando bajo un sentimiento que no es puro. Te estás conduciendo de una manera que no es correcta. Entonces, el Señor me mostraba que tenía que dar una palabra, pero yo no sabía qué palabra era esta. Y cuando empiezo a hablar el Señor, pues me muestra algo en particular. Pues desde pequeña a mí se me había enseñado que comer chicle, esto con precisión, porque sabemos que comer caramelo, llevar comida a la iglesia, pues nada de esto forma parte de una reverencia al Señor, de un respeto al Señor. Entonces, cuando veo que esta parte del chicle se me hace ver en esto que el Señor pues me mostraba, comienzo a decir a los hermanos qué significa el chicle, ¿verdad? Que esto es como irreverencia. Y comenzaba a explicarles, pero mientras les estaba explicando veía ejemplos en los cuales veía personas que hablaban, y al momento que hablaban ellos no se daban cuenta, pues todo esto les mencionaba mientras estaba pues dando esta palabra. No se daban cuenta que la presencia de Dios no solamente está en el altar o en la iglesia, y que no es solamente ahí cuando teníamos que cuidarnos, sino aún cuando estábamos en otros lados, porque pues la presencia de Dios está en nosotros, y Él está viendo todo lo que nosotros hacemos donde sea que nosotros vayamos. Y cuando veía estos ejemplos, pues también podía entender quizás que muchas personas están viendo cosas en sus teléfonos, haciendo cosas que están totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Por eso el Señor habla aquí de la confesión del pecado, que todas estas cosas, estos hábitos que muchas veces en el pueblo del Señor sigue habiendo, que son irreverentes, puesto que no tenemos ese respeto a lo que representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces, ignorando esto, se comete pecados, viendo a lo que no debía, escuchando a lo que no debía y hablando a lo que no debía. Entonces todo esto en conjunto era lo que manifestaba y hablaba en ese momento. Y nombraba un versículo que, aunque para mí en mi mente estaba tal como está escrito, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, se perdería, cuando lo hablé yo decía el temor. Y es que ahora que comienzo un poco, ¿verdad?, a ver el tema, entiendo que obviamente el amor tiene que ver con el temor, o sea, va relacionado. ¿Por qué? Porque si usted realmente no ama, no puede respetar de la manera correcta. Si usted no ama, no puede obedecer, y si usted no ama, no va a honrar, porque se honra lo que se ama, ¿verdad? Y por eso de repente en esto que observaba decía que se perdería. También mencionaba cómo
cuando usted pierde quizás una moneda, usted no fue consciente en el momento que la perdió. Y es muchas veces lo que nos sucede. Muchas veces no nos llegamos a dar cuenta en qué momento se perdió ese temor, en qué momento sucedió, en qué momento dejó de afectarme, en qué momento no me di cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo que la persona muchas veces esté consciente, pero recordemos que Dios siempre nos lleva al arrepentimiento. Y hoy quiero compartirte esta palabra porque el Señor la está hablando a su pueblo, que es momento que tú te llenes de su presencia, de su conocimiento, que está bien, que quieras saber sobre muchos temas, pero todos esos temas al final, si no tienen la raíz y la base que es, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no tienen ese temor, si no tienen esa reverencia al Señor, pues en vano es todo lo que nosotros querramos aprender o hacer normalmente a lo que decimos aún para servir al Señor. Porque dice que si nosotros podemos hacer y dar tantas cosas, pero si no tenemos ese amor, dice, nada somos. Entonces, lo principal es el amor, es el temor que nos lleva y nos conduce a esa reverencia y a honrar a nuestro Señor y a obedecer. Entonces el día de hoy quiero compartirte esta palabra porque también el libro de Proverbios nos habla, el libro de Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces sabemos que si nosotros vamos a lugares y nos hablan no solo de chisme, de juzgar y murmuración, sino que cuando nos hablen cosas que no edifican, palabras que están lastimando a otros, burlas, cuando está habiendo bromas en doble sentido, son cosas que a nosotros no nos tiene que agradar, no nos tiene que causar risa, porque sabemos que detrás de todas estas cosas y estas prácticas no solamente es desagradable, que es lo primordial que el Señor nos está hablando, que el pueblo ha entrado en una irreverencia a su presencia, tanto dentro y fuera de la iglesia, sino que también abren brechas, las cuales permiten que espíritus inmundos ingresen a través de las pláticas, de lo que tú ves, de los chistes que tú te ríes y aún de las cosas que muchas veces estás observando a través de un celular o a través de la televisión. Entonces el Señor hoy nos demanda a ser muy cuidadosos, a hacer de nuevo una reflexión en nuestras vidas, y si tenemos que pedirle perdón, como habla Isaías, confesión del pecado, y tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, pues es momento, porque Cristo todavía, ¿verdad?, nos extiende su gracia, porque son tiempos finales, porque son tiempos difíciles, porque estamos viviendo los últimos tiempos en la que la maldad se incrementaría y lo que vamos a ver es tan fuerte, y por eso el Señor nos demanda que nosotros como pueblo tenemos que vivir en santidad y en pureza, pues nada abominable, nada contaminado dice que entrará en el reino de los cielos, palabra que también el Señor hoy me hablaba, y por eso hoy quiero compartirte esta palabra. Es momento que el pueblo del Señor vuelva a la reverencia, tanto dentro y fuera de la casa de Él, porque su presencia está con nosotros en todo momento. Amén. Así que Cristo te ama, busca del Señor y vuelve a ese temor, a ese primer amor en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.